tenemos a Alicia Martín, que es la Customs Affairs Manager de importación, y por mi parte, bueno, pues soy la Product Manager dentro de DHL. Comentaros que debido a la afluencia, a una audiencia tan grande que hemos tenido para esta webinar, no vamos a poder poner un chat abierto para atender todas las dudas y preguntas porque no tendríamos tiempo suficiente en la hora que nos hemos propuesto. Con lo cual, en esta presentación veis que os facilitamos una dirección genérica de marketing.spain@dhl.com con objeto de que bueno, pues podáis transmitir a través de este correo vuestras dudas que no hayan podido ser resueltas en el día de hoy. Comentaros que en el chat veréis en la opción de Teams que no aparece la opción chat, no está habilitada y aunque salga nos va a dejar acceder. Hay un iconito que pone Q&A, ¿vale?, con unos bocadillos y unas interrogaciones. Utilizar, por favor, esta opción para poder lanzarnos esas dudas y preguntas, ¿vale? Intentaremos al final de la presentación dar respuesta al mayor número posible. Si no han sido dadas respuesta en este periodo de esta hora, por favor escribirnos y lanzarnos esa misma pregunta vía correo electrónico para daros la respuesta que necesitáis. Sin más, yo comentaros un poquito cómo se va a estructurar esta webinar, contaros un poquito en pinceladas generales qué está ocurriendo en las aduanas del mundo, qué es lo que está cambiando, que habréis visto que hay muchos cambios en muy poco tiempo. Alicia Martín nos va a hablar de la fase 2 del ICS2, que es el Import Control System, que ya habréis oído hablar porque estamos ya en la última fase del proyecto. También nos va a hablar de una nueva normativa que es el proyecto AES, Automated Export System, que afecta a la exportación y os contará las novedades y qué es lo que cambia, ¿vale?, respecto a la situación actual. También os va a comentar este reciente impuesto que tenemos ahora mismo para todas las importaciones relativo al plástico. Os va a contar en qué consiste, que ha entrado en vigor en enero. Y nuestro compañero Antonio os hablará de los nuevos controles del RoHS que afectan a los materiales eléctricos y electrónicos y baterías y demás, que también ha entrado en vigor hace escasos días y que además pues lo traemos con últimas novedades del día de ayer para que realmente, bueno, pues podáis tener la información más completa posible. En cuanto a lo que es el cambio aduanero que está sufriendo el mundo, que habréis visto que, bueno, pues ciertas circunstancias ahora mismo, pues como la guerra de Ucrania, la pandemia inicialmente, hace ya muchos años también, los famosos atentados de las Torres Gemelas, han llevado a que los países hayan empezado a implementar unas medidas de control de seguridad de las mercancías que entran dentro de sus fronteras. Y además, también viendo los coladeros que podían ser las fronteras de impuestos, de la pérdida impositiva que se estaba teniendo, también hemos vuelto a medidas un poco más proteccionistas de lo que teníamos hasta hace poco. En el 2021, como sabéis, se quitó la exención del de minimis para España de los 22 euros y otros países han seguido esa tendencia. Como tendencias clave y ejemplos de lo que está ocurriendo, pues comentaros. Este cambio en la evaluación de los riesgos y seguridad ha llevado a implementar cambios regulatorios como el ICS2 que comentábamos o, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, el UK Predict. En cuanto a las tendencias proteccionistas, por poneros un ejemplo, en septiembre Argentina bajó el de minimis de $3.000 a $1.000. Son cada vez más los países que se suman a este tipo de medidas proteccionistas para proteger la economía local. También tenemos foco en las identidades del remitente y el destinatario. Es decir, creo que os hemos estado hablando durante bastante tiempo sobre la importancia de los datos completos en factura y de que se identifiquen datos básicos como el NIF o la identidad del remitente y el destinatario para que realmente no suframos demoras en los despachos. Y esto también es, bueno, es algo que nos vienen demandando las aduanas de la mayor parte de los países. Y por último, y no menos importante, los procesos de digitalización. Cada vez es más la información que se nos requiere por parte de las aduanas en el menor tiempo posible y esto nos lleva a intentar digitalizar estos procesos con objeto de que realmente nuestro servicio, que es un servicio express, como sabéis, y los tiempos son tan importantes, pues se preste con esos tiempos comprometidos con vosotros. Así evitamos ese tipo de demoras. Y esto es un poco el escenario general en el que nos encontramos y que realmente nos lleva
a unos cambios regulatorios en la Unión Europea que han entrado recientemente y que nos tenemos que familiarizar con ellos, sobre todo aquellos de vosotros que os veáis más afectados por estas nuevas normativas. Sin más, os voy a dar paso a mi compañera Alicia, que os va a hablar de esta nueva normativa, que es el ICS, el Import Control System, en su fase 2, que arranca ahora el 1 de marzo, y el proyecto Automated Export System, que empezó en octubre y que será a lo largo de este primer semestre cuando entre en vigor, para que os pueda contar en qué consiste, qué detalle y qué es lo que tenéis que empezar a tener en cuenta en vuestras labores de exportación e importación. Así que, sin más, os dejo. Muchas gracias y, bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Hola, buenos días. Un placer. Gracias por la atención y por el interés que ha suscitado esta webinar. Yo voy a empezar hablando del ICS2, del Import Control System y del IAE. Vamos a empezar con el Import Control System. El Import Control System para la Unión Europea es prioritario garantizar la seguridad de los ciudadanos y del mercado único. Cada año se importan en la Unión Europea mercancía por valor de millones de euros y el comercio con la Unión Europea representa el 15% del comercio mundial de mercancías. Por ello que el sistema ICS entró en vigor hacia el año 2010 y representa la primera línea de protección en términos de seguridad y del mercado único de los ciudadanos. El sistema ICS2 lo que viene a hacer es desarrollar y actualizar desde el punto de vista informático y jurídico y también en la gestión de riesgos aduaneros y operativos. Por tanto, el sistema ICS2 lo que trata es de recoger los datos de cada envío de importación hacia la Unión Europea a través de la declaración sumaria de entrada. Esta declaración sumaria de entrada tiene que ser declarada por los operadores económicos, en este caso operadores logísticos, en este caso DHL Express. Por lo tanto, aquí implantación del ICS2 se va a llevar a cabo a través de 3 fases determinadas. Estas fases dependerán del tipo de medio de transporte utilizado y del agente logístico específico. La primera fase ya entró en vigor el año pasado, el 15 de marzo del 2021. En esta fase están afectados por esta fase los operadores postales y las empresas de transporte urgente, del transporte aéreo, que tengan sus envíos de entrada hacia la Unión Europea. Estos operadores deben declarar a las autoridades aduaneras la declaración sumaria de entrada antes del embarque de la mercancía. Antes del embarque de la mercancía se tiene que declarar lo que se denomina mensaje PLACI, que es donde se tienen que declarar 7 datos: nombre del expedidor, nombre del destinatario, descripción de mercancía, peso bruto, dirección del expedidor, dirección del destinatario, número de bultos y número de documento de transporte o conocimiento aéreo de DHL Express. Esta información se tiene que facilitar antes del embarque de la mercancía para asegurar que facilitamos a las autoridades aduaneras esa información antes del embarque y en la declaración sumaria de entrada. Esta fase ya está superada, ya venimos haciendo esto desde el 15 de marzo del 2021. Ahora estamos en la fase 2, ha entrado en vigor en marzo de 2023, justamente ayer, y lo que sí que ha otorgado las autoridades aduaneras es un periodo de gracia, pero que no es un periodo de gracia que se haya aprobado de forma automática, sino que cada operador logístico debe de pedirle esa autorización y debe de ser autorizada por las autoridades aduaneras. En este mensaje afecta también a los operadores logísticos que antes he mencionado y además a los operadores de carga, es decir, a transitarios y operadores intermedios. En esta fase lo más importante es que se tiene que seguir declarando antes de llegada de la mercancía en la declaración sumaria los mismos datos que en la fase anterior, pero además se incorporan la información de la descripción de la mercancía y del código con la nomenclatura combinada a 6 dígitos.
Esto es muy importante porque de cara a los mensajes que se tienen que mandar a la aduana antes de la llegada de la mercancía, este es un dato muy importante que debe de estar especificado en las documentaciones que nos han de llegar con ocasión del envío. Y ya por último, la fase 3, que entra en vigor el año que viene, en marzo del 2024, que ya afectaría al resto de operadores del resto de medios de transporte, que son el transporte fluvial, el transporte marítimo y el transporte por carretera. En esta fase pues ya sería la última y ya con la que quedaría completada la última fase de ¿Cómo afectaría en este caso a ustedes, a los clientes? Pues afectaría principalmente a empresas importadoras que realicen sus envíos desde fuera de la Unión Europea hacia España o hacia cualquier país de la Unión Europea, o a las empresas exportadoras, fabricantes, que tendrán que facilitar, en este caso a nosotros como operador logístico de DHL Express, toda la información correctamente para que podamos transmitir a su vez esos datos a las autoridades aduaneras. ¿En qué documentos? Pues en el albarán de DHL, evidentemente, declarando con detalle el remitente y el destinatario, así como una descripción detallada de la mercancía. En la factura del proveedor, pues datos completos y precisos, incluyendo la descripción de la mercancía y el código a 6 dígitos. Ahí les traemos una serie de ejemplos para que vean claramente de qué estamos hablando. Ya no se admitirán descripciones genéricas como muestras, partes, regalos, textiles. Ya sería necesario que en tanto en el albarán de DHL como en la factura declaren una descripción detallada de la mercancía, así como el código armonizado a 6 dígitos. Esto es muy, muy importante insistir en ello porque para nosotros es vital contar con esta información para poder hacer la declaración correctamente. Para ello, DHL Express ha puesto en marcha un programa a nivel mundial, no solamente a nivel Europa, sino a nivel mundial, para que nos llegue esta información de forma correcta y para poder evitar que la mercancía quede parada y sufra retrasos ocasionados por esta causa, o bien la aduana puede imponer sanciones por una incorrecta clasificación o transmisión de datos en esta declaración sumaria de entrada. Esto es respecto al ICS. Ahora vamos a entrar en el siguiente tema, que es el AES. El AES es un sistema europeo que afecta a todos y que conecta entre sí a todos los Estados miembros y tiene por objeto aplicar los requisitos del Código Aduanero de la Unión en materia de exportación y salida. Para ello busca continuar desarrollando el actual sistema que se llama ECS, a fin de aplicar plenamente los requisitos establecidos en el Código Aduanero de la Unión, incluyendo la cobertura del procedimiento simplificados y el despacho centralizado europeo de las exportaciones. La principal novedad que tiene este sistema AES es que se sustituye el formato de datos denominado EDIFACT. El sistema EDIFACT es un sistema de intercambio de datos entre los operadores logísticos y las autoridades aduaneras. Se sustituye este sistema EDIFACT en ECS a través de un sistema AES en formato XML. Este formato XML es un formato de un lenguaje informático más moderno, ya que es común al resto de aplicaciones. Esto ha obligado a que DHL Express haya tenido que adaptar sus sistemas informáticos a los nuevos requerimientos de la aduana, y para ello se ha tenido que llevar a cabo a través de un periodo de aplicación o de implantación, que empezó en octubre de 2021, cuando las autoridades aduaneras pusieron en marcha publicaron más bien unas guías técnicas y abrieron un entorno en pruebas donde pudimos hacer y testear nuestras aplicaciones informáticas y ver que pues, todo funcionaba correctamente. Ya en el mes de octubre del 2022 pudimos presentar ya declaraciones en formato XML en el nuevo sistema AES, y durante el mes de octubre hasta mayo del 2023, que es cuando ya será obligatorio solamente el sistema AES, ambos sistemas conviven, es decir, se puede presentar o bien en un sistema o bien en otro. Ya en el 9 de mayo de 2023 va a ser obligatorio presentarlo en el formato AES, en formato XML,
Por lo tanto, dejará de funcionar el sistema ECS. Por lo tanto, hemos hecho todas las pruebas pertinentes, ya se están enviando declaraciones de exportación en el nuevo mensaje y ya a partir del 9 de mayo solo se podrá enviar en formato AES XML. ¿En qué medida afectará? Pues afectará en que ya cambia el formato de DUA. Ya no ustedes, empresas exportadoras, ya dejarán de recibir el DUA en el formato que están conociendo ahora, en el formato con casillas. La aduana todavía no ha publicado un formato, digamos, oficial. Todavía no conocemos cuál será el formato, aunque sí nos han adelantado que el formato va a tener un formato de texto, a diferencia de cómo es ahora. Va a seguir contener la misma información, aunque puede ser que sí que alguna casilla cambie la nomenclatura, pero la información va a seguir conteniendo la misma información. Este documento va a servir tanto de certificación de salida de la mercancía como de servir de documento único administrativo. Y respecto a este cambio, pues eso es todo. Ahora vamos a hablar del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. Vamos a empezar hablando del origen del impuesto. ¿Cuál es el origen y cuál es la normativa que hay detrás del impuesto? Hay una normativa comunitaria. La normativa comunitaria son directivas y decisiones publicadas por la Unión Europea. Las más importantes, pues la Directiva 2018/851 sobre residuos, la Directiva 2019/904, la Directiva 94/62. Todas estas directivas son la base por la cual se dicta después la normativa en cada país. Pero, como bien he dicho, la normativa depende de cada país, es decir, la transposición de esta normativa comunitaria a cada Estado miembro depende de cada país. Por ejemplo, en otros países como Italia ha pospuesto la puesta en marcha de esta normativa hasta el año que viene, hasta el año 2024, mientras que Alemania ha decidido aplicar este impuesto de una manera diferente. Lo ha decidido aplicar a través de un registro específico para este impuesto y luego serán los importadores, a través de este registro, que liquidarán el impuesto correspondiente. En España no, en España ya en el mes de abril se aprobó la ley en el Congreso, que es la ley sobre residuos y suelos contaminados por una economía circular, y esta ley incorpora el impuesto sobre envases de plásticos, que tienen como finalidad reducir la generación de residuos y mejorar la gestión de aquellos que no se pueden evitar, pues fomentando el reciclado y la circularidad de este material. ¿Qué impuesto o qué productos están sujetos a este impuesto? Por un lado están sujetos los envases no reutilizables que contengan plásticos, los productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de plásticos y los productos que contengan plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la presentación de envases no reutilizables. Aquí en la siguiente slide hemos hecho un pequeño resumen de los productos afectados por este impuesto. Como ven, pues son los vasos, tapas y tapones, las pajitas, los platos y cubiertos, los envases y recipientes de un solo uso, las toallitas de usar y tirar, los bastoncillos desechables, los accesorios de plástico para el tabaco, los globos y sus soportes, las compresas, tampones higiénicos, las láminas de termoplástico y los recipientes de poliestireno. ¿Cuál es el impuesto? Pues la ley ha establecido que el tipo impositivo para este impuesto será de 0,45 euros por kilo neto de plástico no reutilizable. La información que nosotros necesitamos para poder aplicar el impuesto es que venga indicado en la factura, es decir, en la factura que acompaña la mercancía debe de haber indicado una mención específica con los kilos netos de plástico no reutilizable. Aquí para que sea un poco más entendible, hemos puesto un ejemplo de lo que vendría a ser un ejemplo práctico de una declaración, ¿no? Donde aparece una factura donde vienen identificadas dos cosas. Por un lado, camisetas que pesan 2 kilos, vasos de plástico no reutilizables con un peso de 5,85 kilos en un embalaje de cartón. Entonces, aquí lo que hacemos es declarar el impuesto aplicando los 5,85 kilos de peso por el tipo específico, que son 0,45 euros.
y nos da el total del impuesto aplicable, que en este caso serían 2,63 €. Aquí voy a hacer una pequeña mención al embalaje, y que luego estará al final como una de las preguntas frecuentes. El embalaje, si las camisetas vinieran embaladas en una envase de plástico, estaría también sujeta al impuesto, pero nos tendría que venir indicado, evidentemente, en la factura la cantidad, los kilos netos de ese envase donde están envasadas las camisetas para que nosotros podamos aplicar el impuesto, pero sí que están sujetas al impuesto. Quería hacerles esa anotación porque es una pregunta bastante frecuente que nos han hecho llegar y que aparece también en la presentación al final, como una de las preguntas frecuentes. Ahora pues vamos a ver las siguientes transparencias. Hacen mención a las exenciones y a los productos no afectados al impuesto. Las exenciones tienen como particularidad que se deben de declarar en el DUA con una clave específica y, por lo tanto, es importante pues, que vengan identificadas. Por un lado, hay las dos primeras exenciones, tienen que ver con los envases que se destinan a la contención y manipulación y distribución y presentación de medicamentos, y los productos plásticos semielaborados que se destinen a obtener para envases para medicamentos. La efectividad de esta exención, eso sí, está condicionada a que el importador nos facilite una carta de uso y destino de esta mercancía, porque si no, nosotros no podemos aplicar la exención. Luego, en tercer lugar, están los productos de uso agrícola, que son los rollos de plástico para ensillar de uso agrícola. Luego, en cuarto lugar, estarían los envases en cantidades inferiores a 5 kilos al mes. Hay que decir que esta exención, digamos que nosotros aplicamos el impuesto siempre que venga indicado en la factura, aunque el valor del peso indicado sea inferior a 5 kilos, porque nosotros no podemos llevar un control mensual de todas las importaciones de cada importador y además se da la circunstancia que este importador también tenga importaciones con otros operadores logísticos. Por lo tanto, es imposible para nosotros llevar un control específico. Por lo tanto, si, por ejemplo, viene una mercancía declarada con 1 kilo, nosotros lo declararemos en el DUA de importación con su clave correspondiente sujeto al impuesto. Luego, por último lugar, estarían los productos semielaborados que no se destinen para fabricar envases de un solo uso. Luego, para terminar, vamos a hablar de la mercancía no sujeta al impuesto. La mercancía no sujeta al impuesto, a diferencia del anterior supuesto, estamos hablando de mercancía que está no sujeta al impuesto y además no se debe de declarar en el DUA de importación. Por lo tanto, aquí estamos hablando de 4 supuestos. Por un lado, las pinturas, las tintas, las lacas y adhesivos. Luego, el plástico reciclado acreditado, es decir, aquella mercancía que contenga plástico reciclado y que esté acreditado por un organismo certificador, no tenemos que declarar el impuesto. Y luego las tiras plásticas para cierres y embalajes. Y luego las importaciones cuyo destino final no sea territorio nacional. Aquí tengo que hacer una mención especial a las importaciones de Canarias y Ceuta y Melilla. Aquí hay que diferenciar si la mercancía es desde España hacia Canarias o Ceuta y Melilla, no estaría sujeta al impuesto. Sin embargo, si la mercancía, en lugar de tener origen España, tuviera origen Unión Europea o cualquier otro país no comunitario, sí estaría sujeta al impuesto. Esto es importante también a tener en cuenta. Luego, finalmente, pues hay que tener en cuenta que, claro, el nuevo impuesto del plástico implica también unas obligaciones formales para los contribuyentes. La principal obligación es que aquella persona que haya estado sujeta al impuesto, aquellos fabricantes e importadores que están sujetas al impuesto, deben reflejarlo en la factura de compra a los compradores. Deben reflejarlo también en las cantidades de kilos netos y del plástico no reutilizable. Hay que decir que en caso de empresas no residentes en España, pues tienen que tener un representante fiscal. Y ya para finalizar, les mencionaba antes que al final de la presentación del tema de los impuestos especiales de plástico tenía una serie de preguntas frecuentes. La primera de ellas es ¿quién está sujeto al impuesto? Pues están sujetos al impuesto, evidentemente, los importadores, los fabricantes y las adquisiciones intracomunitarias. Lo siguiente que menciono tiene mucho que ver con lo que mencioné al principio. En Alemania
la obligación es de inscribirse en un registro específico. Aquí en España no se ha especificado esa opción, porque se liquida en el momento de la importación. Por lo tanto, aquí en España no es necesario inscribirse. Y luego, también la segunda pregunta es lo que les mencionaba en el ejemplo que pusimos para explicarles cómo hacemos la declaración en el DUA, ¿no? Aquí se aplica el impuesto tanto a los envases vacíos como a aquellos productos envasados. Es decir, en el ejemplo que les ponía, cualquier material, ropa, por ejemplo, que venga envasado en una bolsa de plástico no reutilizable, de un solo uso, pues también tiene que tributar el impuesto. Y luego forma parte de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido, pues la respuesta es sí. Como cualquier otro impuesto especial o como el arancel, a la base imponible del IVA se debe de sumar el impuesto especial. Y luego, además, aquí les hemos anotado unos enlaces que yo creo que son muy útiles porque contiene información complementaria acerca del impuesto y preguntas frecuentes también, sobre todo los enlaces de las páginas de la agencia tributaria y de tarifa. Y yo, por mi parte, pues ya he terminado. Cedo la palabra a Antonio Jiménez, director del departamento. Lo primero de todo, agradecer a la organización la invitación y sobre todo a la audiencia, como ha dicho Alicia, el interés suscitado por este asunto. Espero que sea de vuestro interés. En los próximos minutos voy a hacer una pequeña presentación a modo de resumen con relación a este nuevo control en frontera denominado RoHS y RAE. Bien, pasa a la siguiente. La filosofía un poco de, como vemos por estos mensajes que son realmente impactantes, la medida surge por la necesidad de llevar un control sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y acumuladores. El consumo masivo de este tipo de productos ha hecho que se enciendan las alarmas y que realmente exista una preocupación a nivel mundial de cómo se van a gestionar los residuos. Debido a esta preocupación, se han elaborado diferentes leyes, reglamentos y directivas. Pasa a la siguiente slide, por favor. Tanto a nivel mundial como a nivel europeo, sobre todo, que posteriormente se han transcrito en normas de aplicación local. En nuestro caso, concretamente de España, reales decretos que regulan la importación de estos productos. Concretamente, el último por el que están basados todos estos cambios es el que ha salido en noviembre del 22, el 29 de noviembre, el Real Decreto 993, que tenía carácter de aplicación a partir del 16 de enero. Desde el 16 de enero hasta ayer, concretamente, hemos estado en una fase de testeo técnico, porque la verdad aquí hay que romper una lanza en favor tanto del Ministerio de Comercio como de la Agencia Tributaria del área de despacho. Yo creo que han hecho un excelente trabajo escuchando nuestras peticiones a través de la Asociación de Carga Express, a la cual pertenecemos, DHL como integrador, donde llevamos un año trabajando con ellos, exponiéndole todas nuestras casuísticas y particularidades de este sector para conseguir, como digo, simplificaciones y, bueno, sinceramente creo que han hecho un trabajo extraordinario. El organismo de llevar a cabo este control es el Servicio de Inspección SOIBRE, que, como todos sabemos, depende del Ministerio de Industria y Comercio. Este organismo, como decía, en coordinación sobre todo con la Agencia Tributaria, ahora veremos un poco cómo han desarrollado las aplicaciones. Las novedades más importantes para los importadores de este tipo de productos son estar registrados en el denominado RI, que es el Registro Integrado Industrial, que ahora veremos en la siguiente slide en cada una de las aplicaciones un poco más en detalle. Y también es importante registrar las referencias de sus productos en la base de datos denominada DUCUCICE, que también va a hacer un trabajo importante en coordinación con el resto de aplicaciones para simplificar en el área de despacho y sobre todo reducir carga administrativa. Bueno, como os decía, las principales aplicaciones que tienen que ver en todo este proceso de despacho aduanero y control de SOIBRE es el RI, DUCUCICE, STACICE, que es como el motor de SOIBRE, de comercio, para hacer la gestión del despacho. Y esto, lo novedoso aquí es el PUE, el punto único de entrada, que conecta
las aplicaciones de comercio y control de SOIBRE con la agencia tributaria, el área de despacho. Vamos al siguiente. Bueno, aquí vemos qué es el RI. Como decía, el RI es una identificación estadística que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a autónomos, empresas y empresas de actividad industrial. ¿Quién debe de estar registrado? Pues deben de estar registrados todos los operadores, tanto pequeñas, medianas empresas como autónomos, que vayan a hacer operaciones de importación de este tipo de productos. Atención porque hemos dicho empresas, autónomos, pequeñas y grandes, y no particulares. Existe una exención que también gracias a toda esta automatización, cuando nosotros en el área de despacho hacemos la declaración aduanera, especificamos en el caso de los particulares de compra online que no van a comercializar con las mercancías, independientemente de las exenciones que las veremos también en la última slide, indicamos un código que este código exime, digamos, en el control del cruce del registro integrado. Por lo tanto, obviamente, los particulares no es necesario que estén registrados. Vamos a la siguiente slide, donde vamos a ver el DUCUCICE. DUCUCICE se trata de un motor de análisis de riesgo del Servicio de Inspección SOIBRE que se alimenta principalmente de una base de datos de documentación técnica. ¿Quién debe de registrar esa información en esa base de datos de todas esas referencias? Se puede hacer, es voluntario el registro, pero es aconsejable. Y lo pueden hacer tanto los importadores como los propios actuarios técnicos del Servicio de Inspección SOIBRE. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues yo creo que las ventajas son principalmente, como decía, reducir la carga al haber hecho ya un análisis de riesgo previo y reducir la carga y tiempos de despacho en frontera. Entonces, con esto nos vamos a poder adelantar al trabajo de control documental, se van a guardar los resultados en los repositorios inteligentes que tiene la propia aplicación, se va a utilizar esta información para establecer diferentes análisis de riesgo y, sobre todo, se va a evitar pedir la misma documentación dos veces. La conexión que hace este sistema DUCUCICE se conecta a través de esta CICE, que es, digamos, el motor de despacho, y ahí es donde ya a través con la inteligencia artificial y todo lo que se ha desarrollado, pues van a establecer los controles para que resulte más sencillo, como digo, principalmente en el área de despacho. Pasamos al siguiente, que es el PUE. Bueno, pues el PUE, aquí este es un poco lo que hace, el que hace la magia, ¿no? El que conecta todos estos sistemas que tiene comercio para el control, lo conecta con la página de la agencia tributaria en el área de despacho, para que nosotros, los operadores que estamos realizando los despachos, se simplifique y no tengamos la necesidad de hacer un formulario específico para cada una de las importaciones. De manera que también se han reducido de forma considerable el número de datos que nosotros tenemos que transmitir en cada uno de los despachos. Y como digo, esta aplicación, ahí en el gráfico lo hemos intentado representar, lo que hace es conectar todo el entramado de sistemas que tiene el Ministerio de Comercio para el control con la página de la agencia tributaria en el momento de hacer el despacho. Hasta ayer, como decía, no hemos tenido inspecciones porque estamos en esa fase de testeo técnico. Ayer ya han empezado las inspecciones y recibimos una comunicación nosotros en el momento en el que Comercio quiere hacer esa inspección documental o física. Nosotros, en el operador, el representante aduanero, recibe un comunicado para que ya nosotros activemos ad hoc las documentaciones que nos soliciten. En el momento que hayamos adjuntado las documentaciones, inmediatamente continúa el despacho aduanero. Bien, siguiente slide. Aquí vemos las exenciones. Como decía, todo esto ha sido el resultado de un arduo trabajo de la ECI principalmente, y tanto con las aduanas locales, que nos han ayudado bastante, exponiendo nuestra casuística al Ministerio de Comercio. Y el día 21 de diciembre
sacaron la nota informativa de gestión aduanera, la 21/22, que establece una serie de exenciones, principalmente, como digo, basándose en nuestros tráficos. De tal manera que los envíos con valores inferiores a 150 euros que no tengan ninguna otra restricción, despachamos con el documento H7 y hasta 5 unidades están exentos de la medida. Y luego, solamente en el caso de particulares, cuando los valores excedan de 150 euros, pero no superen los 1.000 y tengan un número inferior a 5 unidades, pues también estarán exentos con una clave en el DUA. A partir de ahí, como digo, para valores superiores o cantidades unidades superiores, aunque sea un particular, tendremos que hacer el solicito, pero no será necesario que esté registrado en el RI porque existen unas claves que se han establecido para eximir de ese registro, entendiéndose que es un registro que principalmente busca el control en la regularidad de importaciones. Incluso, bueno, sabemos que va a haber una especie de control para que cada operador autónomo o empresa, en función de las importaciones que haga, pague una cuota para la gestión de esos residuos, ¿no? Un poco también de ahí va a salir esta información que cada operador tendrá que trimestralmente presentar un resumen de sus importaciones y declarar todas aquellas nuevas que no se haya hecho en el área de despacho. Muy bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues como decía, a partir del 30 de noviembre que se publica este Real Decreto, del cual ya llevábamos bastantes meses trabajando en coordinación con el resto de organismos, sobre todo en el área de despacho y comercio. El 30 de noviembre se publica el Real Decreto y tiene carácter, entra en vigor a partir del 16 de enero, que hemos estado hasta ayer en ese proceso de testeo técnico. A partir de ayer, bueno, han empezado las inspecciones, pero de momento nosotros, pues, se ha hecho bajo una normalidad. El tiempo de respuesta que tiene el PUE, nos habían hablado de en torno a 8 minutos, pero también otra vez aquí volvemos a agradecerle el esfuerzo que están haciendo, porque en las últimas semanas hemos visto que se ha reducido considerablemente ese tiempo, que actualmente está en torno a los 4 minutos. Además de todo esto, dejamos aquí también en la presentación, que entiendo que les harán llegar, estos links que les pueden servir para que tengan bastante información, tanto presentaciones del propio Ministerio de Comercio como páginas de interés donde pueden ver todo tipo de información sobre este producto. Y nada más, muchas gracias por mi parte y ahora estaremos encantados de atender a las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alicia y a Antonio por estas dos exposiciones. Sabemos que la materia daba para mucho rato más, porque es cierto que es compleja y que ha llegado en escaso tiempo, pero sí que, bueno, pues creemos que con esta pincelada por lo menos hayáis recibido una información que os pueda ser útil. Vamos a pasar al momento de ruegos y preguntas, y como os comentaba al inicio de la webinar, tenéis en la parte superior de vuestro panel de Teams habilitada una opción que pone Q&A, que es Q&A, que es preguntas y respuestas. Es un logo con una especie de bocadillo, con una interrogación, y os agradecemos si nos podéis ir trasladando por ahí esas preguntas que podáis tener al respecto de la webinar. Por ir avanzando, os cuento, tenemos alguna referente al tema de si compartiremos esta webinar y presentación. Por supuesto, a todos los asistentes os haremos llegar esta información para que la tengáis y por supuesto, podéis compartirla. Os recordamos que tenemos una dirección de correo, que es la de marketing.spain@dhl.com, para que podáis lanzarnos por escrito aquellas dudas que os puedan surgir, que a lo mejor en este momento todavía no las tenéis, pero cuando os pongáis a lo mejor manos a la obra es cuando os surjan. Y bueno, y un poco pues agradeceros vuestra atención durante este tiempo. En cuanto a preguntas, la verdad que quitando los problemas de sonido, que os pedimos disculpas porque creemos que en la primera parte no hemos tenido una buena calidad del sonido,
Como hemos grabado también la webinar, bueno, pues podréis verla más tranquilamente después y comentarnos al respecto. La única pregunta un poco que tenemos ahora mismo en el chat es al respecto de si no manejamos perecederos como plantas vivas. Entonces, entiendo que simplemente no tiene que ver con la parte de aduanas, pero simplemente comentarles que desde DHL Express no manejamos animales vivos, o sea, entonces ni perecederos tampoco, simplemente por dar respuesta a esta pregunta. Y no sé si tenemos alguna más, a ver. Vale, tenemos una que habla de Miriam, que dice: hola, es necesario, por tanto, declarar en nuestro caso, empresa de venta de PVC-O que importa resina en sacas para su fabricación, afecta a esas sacas, o en caso del tubo de PVC, de PVC-O fabricado, si se cubre con plásticos para la exportación. Gracias. O sea, lo que está preguntando es al respecto de si es el PVC el que tenemos que grabar por el plástico o la saca. Es que Si es una exportación, perdona, no habrá que pagar nada. Esa la importación. Entendemos. No importa resina, perdonadme. O sea, esta empresa importa PVC y la saca, o sea, la saca, por supuesto, el embalaje, lógicamente se grabará por el impuesto del plástico. Claro. Y la resina, no sé si la resina está dentro de los componentes plásticos, pero me comenta Alicia que no está dentro de los componentes plásticos grabados por este impuesto, sino el embalaje. ¿Vale? Seguimos. A ver, hay otra pregunta que dice: respecto a los flejes, tiras plásticas para cierres y embalajes, ¿están 100% exentos del impuesto al plástico? Sí, pues sí, creo que venía especificado en la presentación que precisamente esos flejes sí están exentos. Vale, tenemos otra pregunta que dice: quería preguntar sobre el tema de la documentación técnica a subir al DocuCICE. Nosotros lo hemos intentado, pero nos piden las certificaciones en español, certificado de conformidad, certificado ROS. Esto dependerá del servicio SOIBRE donde caiga, porque conseguir que un proveedor en China nos haga los certificados en español lo veo difícil. No, te dice, no depende del... Si quieres, Antonio, poner, te lo digo porque no te van a oír por aquí. Dale al... Ahí ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Vale. No depende de la oficina de SOIBRE donde se registre, porque DocuCICE es una base de datos nacional. Se alimentan todas las comunidades autónomas y ciudades de la misma base de datos. Y te dice que la documentación técnica que se aporte tiene que estar en un idioma entendible. Es decir, el inglés va a valer, el chino no, o árabe tampoco, pero inglés, francés, español, yo creo que lo van a aceptar perfectamente. Y sí, el DocuCICE, una de las cosas que tiene es que al registrar las referencias, precisamente para la simplificación que va a conllevar después en el área de despacho, sí que son, digamos, bastante estrictos a la hora de pedir información y documentación, porque precisamente la gracia de esto es luego simplificarlo en el área de despacho. Entonces ahí sí que tienen que aportar la documentación. Fenomenal, pues muchas gracias, Antonio. Creo que no tenemos... Sí, perdón. Ah, sí. Sí, perdona, es que veo que van cayendo. Dice: hola, en relación a las exenciones al impuesto al plástico, han hecho una mención a Canarias. ¿Puede aclarar este punto? Muchas gracias. Sí, lo de Canarias me refiero a las importaciones que vengan. Un segundito y Alicia os contesta ahora mismo. Sí, se te oye, ¿no? ¿Se oye, no? ¿Se oye? Vale, perfecto. No, lo de Canarias me refería a que las importaciones que vengan desde España, desde Península, no están sujetas al impuesto. Sin embargo, si esas importaciones tienen como país de origen cualquier otro país europeo o país no comunitario, sí estarían sujetas al impuesto. A eso me refería. Lo mismo ocurre con Ceuta y Melilla. Fenomenal, pues seguimos dando respuesta a la siguiente pregunta, que sería: somos exportadores de máquinas industriales y automáticamente de recambios
para agilizar el proceso aduanero, ¿deberíamos registrar todos los recambios en DocuCICE? Si es exportación, no es necesario. Si es exportación, no es necesario, porque ya supuestamente van a hacer los controles a la importación donde toque. En este caso, pues, no va a ser a Europa, porque serían operaciones intracomunitarias, pero bueno, pues entiendo que otras regiones o continentes ejercerán los controles que estimen oportunos en cada sitio. Entonces, aquí, de cara a la exportación, no es necesario. Sin embargo, si para hacer esas máquinas, ensamblajes o montajes, importa productos que puedan estar sujetos, ahí sí lo aconsejamos en la importación. Fenomenal, gracias, Antonio. Otra pregunta, y vamos avanzando, es, entonces, por lo que comentáis, una cinta de flejado de caja estaría exenta, efectivamente. El precinto para cerrar la caja sería exenta. El film transparente de envoltura del palé sí que hay que declarar, ¿correcto? Sí, efectivamente, es así. Tal cual lo has escrito. Avanzamos. El plástico protector de los palés importados, entiendo que sí hay que declararlos, pero esa información debe venir en la factura del proveedor. Correcto. Correcto, efectivamente, sí. Hay que declarar ese plástico porque es no reutilizable y entonces habría que declararlo también en factura. ¿Vale? El proveedor vuestro, el importador en origen, tendrá que ponerlo en la factura comercial, el exportador, perdón. Seguimos. Hola, si flejes están exentos, los precintos plásticos que se utilizan para sellar un bulto para evitar que se abra, ¿también estaría exento? Esta respuesta, yo creo que ya lo hemos contestado. Efectivamente estaría exento. Otra pregunta sería, ¿cómo os podemos hacer llegar con anticipación los certificados necesarios para material eléctrico previamente al despacho? Nosotros hacemos una predeclaración y lo que debería de hacer sería registrarlo previo a esa predeclaración nuestra en DocuCICE. Entonces ahí, porque un poco lo que es esta base de datos de DocuCICE no está sujeta al envío en sí, sino a importaciones futuras que pueda tener. Entonces puede registrar todo eso y eso lo tiene que hacer. Primero tiene que registrarse en el RIC y después registrar las referencias de la importación en DocuCICE y luego ya cuando vaya a venir el envío, pues cuando nosotros introduzcamos en el solicito la referencia, el sistema automáticamente activa por detrás esas informaciones que él previamente ha registrado. Fenomenal. Gracias, Antonio. Seguimos avanzando. Sobre el impuesto del plástico, si exporto productos metálicos que en el envase incluya film u otros materiales de plástico, entiendo que no es necesario declarar nada. Cara a nuestro cliente, el que nos importa, ¿necesitaría nuestro cliente que le indiquemos en factura el total de kilos netos de plástico que se utilice? Sí, en principio sí, sí es necesario. Entendemos que es una importación lo que Sí. estás moviendo, no viene definido. Sí, Pero perdona un segundo, si es en la importación, sí es en quien lo importación. tiene que declarar en la factura es su proveedor. Si Sorry. luego él lo vende aquí a nivel doméstico, bueno, ya no tiene que hacer nada, porque es en la importación donde se agrava esto. En la venta doméstica, supuestamente, ya está contemplado y ya está pagado. Entonces, bueno, pues lo puede poner a título informativo si lo quiere poner, pero no es necesario porque no se va a volver a grabar. Sin embargo, en la importación, quien lo tiene que poner es su proveedor, el remitente. En la exportación, o sea, daros cuenta que aquí estás hablando de exportación, no sabemos a qué país estás enviando, pero tendrías que tener en cuenta la regulación de país de destino. Esto afecta solo a la importación, a lo que entre dentro de la Unión Europea. O sea, no te afectaría a tu exportación. Seguimos. Volviendo a los embalajes, el corcho que meten en los bultos para seguridad y acomodo de la mercancía debe tributar. Si es así, ¿cómo conozco el peso y cantidad de antemano? No, esa mercancía no debe de tributar, no está encuadrado dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Fenomenal, o sea, estaría exenta. Mm. Vale, seguimos. Todavía nos da tiempo a alguna pregunta más. Buenos días. En el caso de que importemos un AEE, un aparato electrónico, entiendo, desde USA, y no tengamos marcado el distintivo CE, pero sí documentación técnica del material, ¿podríamos tener algún problema? Y si tenemos un certificado UL.
Vamos a ver, ahí precisamente estos controles se basan en que el producto, ellos van a controlar primero de todo que el producto esté homologado para el consumo en Europa. Entonces, esa homologación para el consumo en Europa, previa a esta nueva modalidad de despacho, era el certificado CE. Entonces, bueno, pues a lo mejor existe otro certificado equivalente, pero se lo van a decir en el momento que registren el RI, se lo van a decir. Tendrá que meter la referencia, tiene que poner la información técnica del producto y tanto en el registro como en DucuCice. Y aunque no lo haya registrado en DucuCice, cuando registren el RI y nosotros hagamos el solicito, el equipo de Soibre lo va a comprobar. Entonces, la respuesta es que sí que tiene que estar homologado. La homologación actualmente de cualquier mercancía que se consume en Europa es el certificado CE, pero bueno, no sé si habrá algún otro equivalente, ahí no puedo decirlo con exactitud. Bueno, gracias, Antonio. Seguimos avanzando. Somos importadores y tenemos más de 10.000 referencias. Todas estas referencias se deberían incluir en DocuCice, tanto recambios como máquinas. Esto, como decíamos, es voluntario, ¿eh? Sobre todo es voluntario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo aquí empezaría por aquellas que se importan con mayor regularidad, empezaría por ahí. No me volvería loco intentando ahora actualizar todo porque, insisto, por eso lo han puesto algo voluntario. Porque también el propio Servicio de Inspección Soibre van a actualizar en DucuCice para simplificarse ellos mismos el trabajo luego en el área de despacho. Entonces, esto va a ir un poco por dos bandas. Va a haber registros de los propios operadores que importen esa misma referencia de forma muy regular, obviamente, y registrando primero las que más regularidad tengan, y también los propios actuarios de Soibre. Y bueno, pues el hecho de que haya cosas que no estén registradas porque no le haya dado la vida al importador o porque no le haya dado la vida al propio servicio de inspección Soibre, bueno, pues harán sus controles sin que esté registrado en DucuCice. O sea, esto es voluntario. Buenas, gracias, Antonio. Seguimos un poco con parece que DocuCice ha gustado. ¿Qué debemos pedirle al importador para poder declarar todos los componentes en DocuCice, además de dichos certificados? La documentación técnica. Toda la documentación técnica es la que le van a pedir en el momento del registro. Fenomenal. Ahora pasamos al plástico. Hola, si el importador no indica en la factura la cantidad de plástico de su embalaje y si lo hay, ¿qué debemos hacer? ¿No declarar ese plástico o pedirle que nos modifique la factura y lo indique? Bueno, yo creo que es evidente, pero si quieres, Alicia, contestar. Bueno, se pueden pedir regularizaciones después del despacho, pero lo principal es que ya desde ya indique a sus proveedores que lo indiquen en la factura para que en el momento del despacho nosotros lo podamos indicar. También aquí me gustaría hacer una aclaración. Nosotros, a través de la Asociación de Carga Express, insisto, como servicio integrador y teniendo en cuenta la escasa trascendencia económica y peso o cantidad que tienen nuestros envíos, pero sin embargo sí la necesidad de agilizarlo en frontera, hemos elevado una consulta a tributos, que en definitiva es el organismo competente para la recaudación de este impuesto, donde estamos pidiendo que nos asemejemos más a lo que se está haciendo en el resto de Estados miembros, donde en la mayoría de los Estados miembros que ya se aplica este impuesto al plástico no reutilizable, se hace de otra forma. Entonces, nosotros al final, en este tipo de operaciones, que la inmensa mayoría de ellas tienen pesos muy bajos y valores bajos y cantidad pequeña, por sí solas estarían a nivel individual casi todas exentas, o en muchos casos. Entonces, siempre y cuando no lo ponga en factura, pues tampoco va a pasar nada. Hemos mantenido reuniones diferentes, tanto a nivel de Subdirección General de Aduanas como nosotros, como digo, elevando la consulta a tributos, y bueno, esperamos también que ellos apliquen el sentido común, que aunque todos queremos
sensibilizar al consumidor para que utilice menos este tipo de plásticos no reutilizables, hay que intentar poner en práctica cosas que podamos poner en práctica de una forma más o menos sencilla. Entonces aquí nuestra respuesta es que aquello que esté en factura se va a poner y aquello que no esté en factura de alguna forma hemos consensuado ya con las administraciones que no podemos hacer otra cosa. Y tampoco creo por parte de las administraciones que entren más en hacer ningún tipo de auditorías o liquidaciones posteriores porque no tiene sentido. Para pequeños volúmenes, insisto, luego hay cosas que nosotros también traemos que efectivamente tienen volúmenes considerables o incluso el propio producto, que se importen productos que están sujetos el producto en sí al impuesto y obviamente todo eso lo vamos a hacer. Gracias. Fenomenal. Tenemos más preguntas, pero por ser rigurosos con el tiempo que habíamos comprometido, os pedimos que por favor dirijáis estas consultas que no han podido ser atendidas aquí en el webinar a la dirección que veis ahora mismo reflejada en pantalla, marketing.spain@dhl.com. Queremos agradeceros vuestra atención, esperamos que os haya sido útil y que, bueno, pues que hayamos podido, en este caso, aclarar aquellas dudas que estáis teniendo en vuestras labores de exportación e importación. Por supuesto, quedamos abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis hacer. Pediros disculpas por los problemas de sonido iniciales que hemos tenido y os compartiremos, por supuesto, esta información para que podáis disponer de ella y revisarla cuando estiméis oportuno. Agradecer a Alicia, a mis compañeros Alicia y Antonio, que haya podido participar aquí en esta webinar y dar este soporte. Y a todos vosotros vuestra atención. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.